Hola, soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga y en este vídeo vamos a hablar un poco de lo que a día de hoy yo tengo claro en cuanto a mi experiencia como médico de 32 años, médico clínico, viendo miles de pacientes durante 32 años y sobre todo los últimos 22 aproximadamente, descubriendo una capacidad que ahora la explicaré y la resumiré, en la cual se pone de manifiesto que la verdadera estructura del ser humano está descrita desde hace miles de años por civilizaciones muy antiguas, de las cuales nos han llegado esas informaciones, que todavía se tienen en cuenta, sobre todo en Oriente, y que en los últimos, sobre todo 200 años, ha habido un empeño mediático, cientifista, a través de un gran marketing y de un gran poder, de un gran deseo económico de ocultar la verdadera estructura del ser humano y obsesionarse con que la gente solamente acepte una estructura biológica y bioquímica, es decir, la materia es lo único que existe, aplicado al campo de la medicina, en el cual yo llevo estos 32 años teniendo experiencias, y que no hay nada más que la estructura material. Bueno, los que me conocéis ya sabéis un poco. Para el que no me haya escuchado un poco, esto que voy a hacer ahora es un resumen de lo que yo explico en la consulta y en los talleres que he empezado a hacer también, grupales. Y bueno, llega un momento en el que uno ya no puede ir por la vida diciendo las cosas un poco como que a ver si no molesta a alguien o deja de molestar, sobre todo a la gente de mi profesión. Llega un momento en que ya las cosas se aceleran muchísimo y o entramos por aquí, recordamos todo esto que se nos ha ocultado de una manera descarada, lo volvemos a poner encima de la mesa y realmente le echamos un par de narices, o realmente el camino que nos queda fuera de esto es un camino bastante oscuro y bastante autodestructivo como seres humanos. Eso evidentemente va de la mano con lo que comenté en los vídeos anteriores de cómo se ha ido intentando destruir el convencimiento del ser humano de que es un ser espiritual o de que la vida tiene un trasfondo espiritual, que hay que tenerlo en cuenta, porque si lo impregna todo, impregna también nuestro cuerpo físico, aunque solo fuéramos el cuerpo físico. Bien, hace ya 22 años yo descubrí que tenía una facilidad, como tiene otra gente, de poder captar más partes del coche que pilotamos que el cuerpo físico. El cuerpo físico, me enseñaron en la carrera de medicina a explorarlo, luego en formaciones como la medicina manual osteopática aprendí a intentar sentir y a entender cosas más finas a nivel de biomecánica y de anatomía. Y después ya me di cuenta que alrededor del cuerpo físico del paciente había una especie de campo electromagnético, de campo energético que yo era capaz de sentir y sobre todo captar zonas en las cuales entendí rápidamente que la energía no está fluyendo bien aquí. Luego lo que inmediatamente descubrí es que hay una relación directa entre lo que está ocurriendo en una parte cercana a tu cuerpo físico, más o menos lejana de él, pero digamos dentro de un metro y medio, 2 metros de donde está tu cuerpo físico, como si tu cuerpo físico estuviera en una especie de óvalo o de esfera energética. Y ahí se pueden sentir cosas. Hay gente que tiene desarrollar la capacidad de ver esa esfera, ese ovoide, incluso de percibirlo a colores. Yo no soy capaz de ver mucho, veo una primera capa de 5 centímetros, considero que es el cuerpo etérico, que es la primera capa, esa la llego a poder vislumbrar cuando esfuerzo la vista, pero mi mayor facilidad es sentir dónde hay como desarreglos en esa parte energética. Lo que me di cuenta por la evidencia clínica, no porque leí nada ni me contaron nada, sino porque viendo pacientes, me daba cuenta que cuando esas zonas en la parte energética se armonizaban, los síntomas físicos y las zonas físicas que yo había explorado previamente, que había dolor, contractura, rigidez, congestiones viscerales, había síntomas, disfunciones, incluso muchas veces patologías, reaccionaban a ese cambio en lo, digamos, más sutil o energético. Hay que empezar a entender que para mí el cuerpo físico también es otro cuerpo energético más, lo que pasa que más densificado. En el universo al final todo es energía, dividida, digamos, o fragmentada en diferentes frecuencias vibracionales. Nuestro cuerpo físico, al fin y al cabo, está envuelto de otras capas más sutiles que envuelven y penetran el físico, siendo una estructura
que si le añades el concepto, el trasfondo espiritual de la vida, estaría influenciada por un alma, que es lo que realmente somos, que está encarnada y está impregnando todas las capas del coche, las más sutiles y las más densas. Ahí es donde durante muchos siglos se nos ha ido negando que somos eso, aunque las religiones te lo siguen recordando, pero solamente de una manera teórica, y no te permiten experienciarlo de una manera mística, de una manera de tener experiencias de que realmente te decimos esto teóricamente o mentalmente, pero luego tienes esta experiencia que te lo puedo corroborar y ahí es donde tú puedes explorar tu espiritualidad. Bien, esto que nos queda, sobre todo de Oriente, que es donde no han podido destruir todo esto, pues vemos que sí, que nos ha quedado, pero aún así en Occidente seguimos diciendo, bueno, es una ayuda, meditas, conectas, haces ciertas cosas que te pueden ayudar un poquito, pero cuando te pones malo, el concepto que hay que tener de la salud y la enfermedad es la que la medicina oficial occidental te dice, que bueno, que no tiene más de 200 años, de 120, 150 años, más o menos tal, esa visión tan restrictiva del ser humano como algo biológico y bioquímico. Y medicinas que llevan más de 10.000 años funcionando, aunque puedan haber sido desvirtuadas de algunas cosas, pero siguen funcionando y se siguen aplicando, como la medicina hindú, la medicina china, o cosas que nos quedan de antaño, como la medicina inca o de otros tipos de medicinas antiguas que se practican por muy poca gente, esas medicinas han estado funcionando y siguen funcionando la gente que las practica. Bien, cuando tú vas avanzando en todo esto, llega un momento en el que tú ves que esa estructura, que es más compleja y más rica de la que te venden, es algo que está continuamente, es un dinamismo continuo. De entrada, todo nuestro mundo mental y emocional estaría más en la parte invisible para la mayoría de nosotros que en la visible, pero también impregna la parte visible, la parte del cuerpo físico. Sin embargo, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional están en frecuencias que son más sutiles que el cuerpo físico. Pero la energía y la información que se mueve a través de la energía se mueve siempre de lo sutil a lo denso. Si no tenemos un traumatismo físico directo, nuestro mundo mental y emocional tiene más peso en nuestra parcela del cuerpo físico, muchísimo más de lo que nos están contando. ¿Por qué? Porque cuando la esfera mental y emocional no están fluyendo bien y puedes encontrar pacientes que aunque no tengan aparentemente una patología psiquiátrica o una patología emocional, un desorden emocional muy evidente, todos tenemos cosas y cuando tú eso lo puedes plasmar o lo puedes sentir a nivel energético y desmontas ayudas al paciente a desmontar esos bloqueos, aparecen creencias mentales, bloqueos emocionales profundos que no han sido liberados. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de toda esta dinámica. Y lo que te das cuenta es que no estás inventando nada. Esto se hacía ya en la antigüedad, lo que pasa es que desde hace un montón de tiempo nos han fascinado con la tecnología, con la materia, con la ciencia y que esas cosas pues son más etéreas y que no se pueden demostrar tan fácilmente. Yo en 22 años que llevo... soy testigo, para mí, de un milagro continuo que veo todos los días en la consulta. El milagro es el siguiente. A un paciente tú le puedes explorar el cuerpo físico y se lo exploras bien. Es verdad que yo voy a aquellas zonas que ya me siento atraído por la parte más sutil, más energética, pero yo lo exploro en conciencia. Le exploro el abdomen, las piernas, los brazos, la espalda, la cabeza, el todo. Y busco puntos o zonas que claramente noto congestivas, bloqueadas, dolorosas o sensibles en el paciente. Al paciente le toca si duele. Puedes notar las contracturas. Si sabes algo de osteopatía, puedes ver más la zona del bloqueo vertebral. Y si exploras minuciosamente el abdomen, te vas dando cuenta que hay zonas del abdomen que están más sensibles, más congestivas, incluso la exploración es bastante difícil de realizar. Cuando tú trabajas o tu facilidad es trabajar un poco más en lo sutil que en lo denso y favoreces que en lo energético eso se rearmonice más fácilmente, cuando vuelves a explorar a un paciente que no le has tocado físicamente y que no le has dado ningún químico en la camilla y de pie y tumbado, como lo has hecho antes del tratamiento, te das cuenta que la exploración física prácticamente en el 100% de los pacientes ha cambiado. Otra cosa es que se mantenga y otra cosa es que a partir de ahí qué cosas nos podemos plantear. Pero eso para mí es un milagro
que estamos tan manipulados a nivel mental, con tantas creencias limitantes sobre lo que somos, lo que no podemos, que esto es imposible que ocurra, que yo me quedo flipando con la dificultad que tiene la gente de coger esa experiencia, que ya no es una teoría, es una experiencia que acabas de vivir, y conseguir validarla. Y encima entender que el que ha puesto en marcha el proceso para que eso se dé es el propio paciente. Porque aquí viene la mayor parte de todas esas creencias mentales que hay que ir llevándolas, hay que ir barrenándolas todas y machacándolas todas y reventándolas todas, que es que no somos capaces, que no valemos. Eso nos lo han metido desde pequeños de una manera muy inteligente. La magia no existe, si crees en la magia eres tonto y, en fin, un montón de cosas. Entonces, no nos damos cuenta que en nuestro inconsciente ya hay unos programas que funcionan en automático diciendo tú no puedes hacer eso, esto es imposible que ocurra. Cuando a un paciente le da suficiente apoyo energético o apoyo de nivel de conciencia, esto no me voy a enrollar porque es un poco más complicado de explicar, pero se da. El paciente pone en marcha un proceso de autosanación. Y ese proceso conlleva que ocurran cosas como esta, que se armonice la parte más sutil y de la sutil a la densa, el cuerpo físico empieza a funcionar mejor porque deja de recibir todas las interferencias que desde la parte más sutil del coche le están llegando. Vale. ¿Cuál es la dificultad añadida, pero que a la vez es un regalo del universo? Eso que ha ocurrido, tú estás en el ajo de lo que acaba de ocurrir. Es decir, lo has desencadenado tú, aunque de una manera inconsciente, y no sabes bien cómo lo has hecho. Tienes la referencia de que has ido donde alguien que te ha aplicado un tratamiento y parece que te ha funcionado, pero realmente lo que ha ocurrido es que te has apoyado en ese tratamiento para poner en marcha tu proceso de autosanación. ¿Por qué los diagnósticos se nos quedan cortos? Porque el diagnóstico no habla más que retrata lo que está ocurriendo a un nivel biológico y bioquímico, pero no tiene en cuenta lo más sutil. Y como en lo sutil se mueve todo nuestro mundo emocional y mental, todos los cambios que nosotros vamos haciendo y todos los bloqueos que podemos volver a hacer o nuevos que podemos hacer a ese nivel están continuamente interfiriendo y manifestándose en nuestro cuerpo físico. Para mí, a día de hoy, el cuerpo físico es nuestro mejor testador de cómo estamos, cuando además ya tenemos registrados ciertos problemas que podemos arrastrar crónicamente o ciertos síntomas que suelen aparecer de una manera repetida. Nos sirven de referencia, pero no podemos obsesionarnos en que si yo tengo una gastritis, tengo una colitis, tengo un dolor aquí, tengo no sé qué, le ponen un nombre rimbombante a eso y yo me quedo con que ese nombre, esa enfermedad es lo que yo tengo y no puedo hacer nada. Esto no puedo ahora en este vídeo, que no quiero que se alargue demasiado, hacerlo demasiado largo, pero lo que intento ir metiendo en este vídeo y en todos los demás que iré haciendo, esperando que en YouTube no me los tumben, es deciros que realmente el verdadero cambio de paradigma en el que nos encontramos es que el poder no está fuera, el poder está dentro. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el único que puede sanarte eres tú mismo, aunque todavía no recuerdes cómo hacerlo. Lo estás haciendo muchas veces cuando algo pruebas y te ha funcionado, sin darte cuenta. Te has apoyado en algo, has usado tu poder para decidir que a través de eso te vas a poner bien. No es lo que te han dado desde fuera, salvo que estés en una urgencia biológica, evidentemente, tienes una hemorragia, tienes una cosa, una parada, tienes algo que hay que estabilizar urgentemente, que ahí es donde mejor funciona la medicina que nos enseñan la carrera de medicina en los últimos 120 años, evidentemente, cuando tú tienes unos síntomas o tienes unos problemas, estás bajo energía, tienes síntomas, tienes una enfermedad, tienes cualquier cosa, y la evolución depende exclusivamente, es decir, el trasfondo de cómo estés tú, cómo veas las cosas, cómo te estés viendo a ti mismo, cómo veas tu cuerpo físico, dónde encaja tu cuerpo físico, si crees o no que eres un alma encarnada, pero qué pruebas tienes de ello, qué experiencias tienes y cómo ves las cosas. Eso es lo que marca la evolución. Así nos podemos explicar que gente con los mismos síntomas evolucionen de manera muy distinta y gente con los mismos síntomas o los mismos diagnósticos, a unos les vaya bien una cosa y a otros les vaya bien otra cosa que aparentemente es totalmente contraria a lo que estaba usando, tomando el primero. Y si los dos tienen el mismo diagnóstico, ¿cómo les pueden funcionar cosas aparentemente antagonistas? Porque los dos han sido capaces, consciente o inconscientemente, de usar su poder
para crear una especie de circuito de autosanación a través de lo que han elegido. Han elegido algo, se han visto atraídos por algo y han sido capaces de activar su poder a través de eso. Este es el trasfondo. No se trata, la terapia energética sana los problemas físicos, no va por ahí, no os confundáis. Ni la terapia vibracional, ni la energética, ni la holística, de todo lo que podéis. No estamos en un cambio de paradigma de cambiar el enfoque alopático por un enfoque holístico. Estamos en el cambio de paradigma en el cual nos tenemos que dar cuenta que nosotros estamos en el ajo cuando sanamos siempre. Por lo tanto, también estamos en el ajo siempre cuando enfermamos. Evidentemente, la cantidad de información que viene por nosotros, nuestra, del linaje, del clan, de todo lo que en la familia no está resuelto de varias generaciones, todas esas informaciones nos están interfiriendo a nivel energético y no, claro, como nos han dicho que todo eso no existe, que son chorradas, pues así vamos dando tumbos muchas veces y no entendemos por qué aparecen situaciones o por qué tenemos unas tendencias de comportamiento que muchas veces no nos agradan, no nos gustan, pero no sabemos por qué actuamos así, qué nos impulsa a actuar de esa manera. Todo eso está junto, enmarañado en lo que somos y en cómo estamos desplegando todo lo que somos en nuestra vida, en nuestra encarnación en la que estamos en este momento. Entonces, empezar a abrir la mente de nuevo para recordar lo que se hacía antes, que no nos estamos inventando nada nuevo, volver a ponerlo encima de la mesa, tal vez fusionarlo con todo lo que hemos desarrollado también en ciertas partes de la materia que nos pueden ser útiles. Pero si no cogemos otra vez la visión global de lo que somos y de todo lo que somos y entendemos que entre lo aparentemente invisible y lo aparentemente visible hay un circuito continuo de transmisión de información, nos estamos perdiendo toda la película. Entonces, vengo a ver si usted me puede sanar el problema que tengo. Ya os digo de aquí a partir de ahora que yo no hago eso y cualquier persona que llega a cierto nivel de evolución se da cuenta que un médico, un terapeuta al final pone un punto de apoyo a un paciente que está en un proceso individual y que tiene que darse cuenta que está en él. Y que tiene mucho que ver y mucho que decir en su proceso, en su enfermedad, en su cómo ve la vida, en su qué no estás haciendo que quieres hacer o qué estás haciendo que realmente sientes que no quieres hacer, qué dones y talentos tienes, has traído y no los estás desplegando, qué conflictos no quieres afrontar, qué cosas o experiencias no quieres afrontar y superar sabiendo que están ahí, en fin. Todo eso viene con nosotros y tiene mucho más peso en nuestro estado de salud que cualquier expresión biológica, genética y todo lo que nos están contando, que no es más que la parte final de todo eso que se está moviendo en una parte más útil. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que hay que trascender el concepto de terapia. No se trata de cambiar unas terapias por otras. Se trata de darnos cuenta que nosotros tenemos que ver cuando enfermamos y tenemos que ver cuando sanamos. Y esto es un poco el resumen muy resumido de los últimos 22 años de mi experiencia. Y he sentido la necesidad de, bueno, de ya estos 4 años que llevo divulgando, de ir dejando un poco todo esto. A veces me centro más en unas cosas concretas y a veces hablo un poco más en general. Entonces hoy he tenido la necesidad, bueno, pues de seguir compartiendo mi experiencia, en este caso a un nivel un poco más global. Y creo que llega el momento en que yo personalmente estoy ya cansado de escuchar ciertas cosas y de ver ciertas cosas, no porque la gente sea mala, no porque la gente muchas veces haga las cosas, sino porque yo ya sé, mucha gente, sobre todo en mi profesión, cómo piensa, porque yo ya he pasado por la carrera de medicina y hace 32 años yo no pensaba como pienso ahora. Evidentemente ha habido un proceso profundo, con muchas experiencias, con muchas situaciones que la vida te ha puesto delante, o yo, mi alma, me las ha puesto para ver si enganchaba por ahí e iba hacia un lado, o decidía no hacer caso a esas señales y haberme quedado como un médico alópata más, haciendo lo que podía, ya que me he considerado siempre un médico vocacional, porque lo único que yo quería hacer desde pequeñito era medicina. Entonces, llegados hasta aquí,
Este es un poco el resumen de cómo a día de hoy lo enfoco y qué estoy intentando transmitir a través de todos los vídeos que hago, de las consultas en Munguía, que es donde yo trabajo, aquí en Vizcaya, en los talleres que estoy haciendo en algunos puntos de España también, talleres grupales que ya doy la misma información para que luego la gente también tenga unas experiencias que poder asociar a todo eso. No me considero el que tiene la verdad absoluta de nada. Eso lo quiero dejar claro. Solamente estoy transmitiendo mi experiencia, lo que yo estoy experienciando, entendiendo que lo que yo también experiencio tiene que ver con mi nivel de conciencia y cómo veo yo las cosas. Así es fácil atraer gente que se te pueda adaptar mejor a lo que tú haces, y los resultados pueden ser muy buenos, pero no porque son resultados buenos porque tú tienes una terapia muy buena, sino porque eres capaz de entender que te interesa que te venga gente que está en un nivel vibratorio que se adapta bien al nivel vibratorio donde tú trabajas. Ahí es donde se da el milagro, ahí es donde se dan los buenos resultados o los resultados magníficos. Yo siento algo que me impulsa a ir donde esta persona, más que la técnica. Me atrae esta persona, no sé por qué, he oído hablar de ella, le he visto un vídeo o he leído sobre ella, algo me han dicho, algo se ha activado en mí. Eso os puede servir siempre de guía, más que un estudio aséptico de lo que es una técnica, de cómo es el enfoque. Eso os puede enriquecer intelectualmente para que veáis que hay muchísimos enfoques que pueden funcionar. Pero no va a haber enfoques o terapias mejores o peores. Vais a encontrar las que se adaptan bien a vosotros en cada momento, y entendiendo que si se adaptan bien es porque vosotros sois capaces de hacer esos circuitos de autosanación y de autoempoderamiento a través de esos puntos de apoyo. Y así vais a acabar entendiendo que vosotros también habéis tenido que ver cuando habéis enfermado muchas veces. Entendéis que si el que está detrás la mayoría de las veces de una enfermedad somos nosotros mismos, nosotros también somos capaces de sanarlas. Es inevitable. Si yo puedo enfermar, yo puedo sanarme. El cómo lo haga, en qué me apoye, si lo hago solo apoyándome en un producto, en una terapia, en una cosa o en otra, o en un ritual, o en una meditación, o en un tipo de enfoque, eso es lo que el universo te da, libertad absoluta para elegir. Este es el mensaje más empoderador al final para el ser humano. Podéis elegir la manera en que podéis sanar. Por eso hay tanta diversidad y por eso a tanta gente le van bien tantas cosas. No os volváis locos intentando encontrar la terapia mejor de todas, la más maravillosa, el que tiene más razón. No, a ti te ha ido bien esto, pero al otro, a tu vecino del quinto, puede que eso no le vaya bien, puede que necesite otra cosa. Empezar a pensar por lo menos así. Es la única manera de avanzar. Tenéis el derecho divino a poder volver a vuestro estado natural, que es estar sanos, optimistas y vitales. El cómo lleguéis lo tenéis que descubrir vosotros, pero tenéis la capacidad de volver a llegar siempre ahí. Y lo único que tenéis en contra es una cantidad exorbitante de creencias mentales limitantes que os van a decir continuamente todavía que no sois capaces, que no podéis, que no os creáis estos tipos de mensajes, porque todo es charlatanería, magufería, bla, 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 bla. Y yo llevo 22 años y solamente veo pacientes privados. Por lo tanto, si no funcionaría o si no, esto no hubiera algo detrás, ya hacía tiempo que habría cerrado mi consulta. Así que, de momento, este vídeo lo vamos a parar aquí ya, y de nuevo agradeceros mucho vuestra atención. Muchas gracias por todos los comentarios y por todos los apoyos que me estáis enviando. Y nada, que sepáis que en el apartado de publicaciones, en el canal de YouTube, tenéis para que esté interesado la dirección a la consulta o un correo que suelo tener para el que me quiere intentar contactar o explicarme alguna cosa. Y luego tenéis también los enlaces del canal de Telegram, tanto el principal como donde estoy intentando organizar a partir de este año todo lo que son los talleres grupales para el que esté interesado. Entonces, sin más, me despido aquí. Un fuerte abrazo a todos. Como siempre digo, fuerza y honor, hermanos. Estamos en una batalla espiritual y os puedo decir, eso ya por supuesto es mi opinión, pero la tenemos ganada. Lo que pasa que es un proceso de desmantelamiento de todo lo antiguo, de todos los dogmas, de todas las creencias limitantes artificiales que nos han colocado,
Y poquito a poco, vamos a empezar a recordar lo que somos de verdad, a través de experiencias, sobre todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo a todos.